¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Victoria del Real Madrid por 0 tantos a 2 frente al Español, un Español que está sumido en una crisis de resultados y juego bastante grave y lleva 17 jornadas sin conocer la victoria y se está metiendo en problemas en este tramo final de temporada. Y victoria para un Real Madrid que rompe una mala dinámica de resultados gracias a un doblete de Vinicius Junior con 2 goles de muy buena factura. El primero llegaba tras una combinación con Gonzalo, que creo que le ha dado bastantes cosas al Real Madrid, la última media hora de partido que ha salido a jugar, y el segundo llegaba tras un golazo de Vinicius Junior, como decía, por la escuadra tras un taconazo de Jude Bellingham. Un Vinicius Junior que no se borra, a pesar de que la temporada del Real Madrid está ya finiquitada. Nos ha ahorrado un poquito pues el run run de toda esta semana de si el Real Madrid le tenía que hacer el pasillo al Fútbol Club Barcelona. Yo personalmente creo que el Real Madrid no se iba a prestar a ello y básicamente os doy mi opinión sobre esto del pasillo. No se le hacen homenajes, no se le hacen recibimientos a terroristas, a violadores, a asesinos, y por lo tanto en el ámbito deportivo tampoco le puede rendir honores a un club que ha estado pagando durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros para corromper absolutamente todo desde los inicios de la década de los 90. Así que no había ningún tipo de debate posible sobre si el Real Madrid le iba a hacer el pasillo al Fútbol Club Barcelona la próxima jornada. Un Vinicius Junior que, como os decía, que no se borraba, a pesar de que era un partido, pues bueno, muy dado a que haya jugadores que estén ya pensando en el Mundial. Mañana subiré un vídeo por la tarde dando mi opinión sobre el tema este de la disciplina dentro del Real Madrid, la cultura del esfuerzo y la exigencia. Creo que estos últimos días lo que ha hecho Kylian Mbappé es una auténtica golfada, es una auténtica sinvergonzonería, es algo que el Real Madrid no debería haber permitido y me parece, pues bueno, una falta de respeto a la camiseta enorme. Pero bueno, mañana lo desarrollaremos un poquito más. En cuanto a la polémica del partido, pues la verdad es que no ha habido mucho que comentar. Ha habido en la primera parte una expulsión que ha corregido el VAR del Hilal por una entrada a Vinicius Junior. Muy buena intervención del VAR porque no era de tarjeta roja esa entrada. Es una situación que a mí me ha recordado bastante a la roja de Fede Valverde con Baena, una acción pues en campo rival que no tiene ningún tipo de maldad, que a lo mejor corta un poco la contra, pero nada más. Y aquí creo que el VAR sí que ha intervenido bien para corregir un error de Gil Manzano, que por cierto es un árbitro absolutamente desastroso y que espero y deseo que pronto desaparezca del panorama futbolístico español. Es gracioso esto de la acción esta de la roja con Vinicius Junior porque en la anterior, en la que ocurrió lo de Valverde y Baena, no salió absolutamente nadie a decir que cómo era posible que no interviniese el VAR, ¿no? Como nos decían que había contacto y demás, que eso ya estaba a interpretación del colegiado y era algo bastante evidente que lo de Valverde tampoco era tarjeta roja, pues nos dijeron que el VAR, pues bueno, como había interpretado eso el árbitro de campo, no debía intervenir. Hoy sí que ha intervenido, creo que es correcta la intervención del VAR y habría sido injusto dejar al Español con un jugador menos por esa acción. Luego es verdad que se han estado, pues bueno, buscando las cosquillas, más bien le han estado buscando las cosquillas a Vinicius Junior con la reiteración de faltas, porque hoy una vez más ha sido una auténtica barbaridad la cantidad de faltas y faltas más duras que ha estado sufriendo el jugador del Real Madrid y el resto del equipo en general. Creo que ha llegado el Español, no sé si a las 20, pero sí que se ha quedado bastante cerca de ese registro. Es gracioso también porque en un partido en el que no ha habido absolutamente nada, pues una vez más todos los agitadores mediáticos del estamento arbitral, todos estos que llevan ya varias temporadas blanqueando toda la corrupción sistémica que impera en el fútbol español, pues nos quieren hacer pasar otra vez por locos y nos quieren vender que hay una acción de Trent Alexander-Arnold que es de tarjeta roja. Es una acción en una disputa de balón donde Trent toca el balón, donde es todo absolutamente fortuito, donde no hay ningún tipo de maldad, donde la integridad del jugador del Español no corre ningún tipo de peligro y una vez más pues volvemos a la sobrereacción siempre que está de por medio el Real Madrid. Es gracioso esto de archivo Barça porque con la de Gerard Martín
nos lo querían vender como que era un balón que tenía controlado el jugador del Barça, nada más alejado de la realidad, era un balón dividido donde despeja y luego termina pues poniendo bastante más en peligro la integridad del jugador del Atlético de Madrid de lo que hemos visto hoy en la acción de Trent Alexander-Arnold, y aquí estos nos vendían que no, que eso no era roja directa de ninguna de las maneras y que había intervenido bien el VAR para corregir esa expulsión de Gerard Martín. Ahí a lo mejor se podría haber dejado puntos el Fútbol Club Barcelona, pero ya sabéis que esta temporada, pues bueno, parece ser que todo le sale de cara al equipo que pagó 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Ojalá algún día de estos nos enteremos quién está detrás de Archivo Barça, además de Nacho Tellado, y se les pueda insultar a la cara directamente, ¿no? Porque estos, pues no sabemos qué gente está detrás del pseudomedio de la pseudoplataforma arbitral esta de aquí, pero es curioso que siempre van en la misma dirección. Vamos a escuchar las palabras de Álvaro Arbeloa después del encuentro, porque creo que ha dejado alguna que otra perla que me apetece comentar con vosotros y que me deis vuestra opinión al respecto. Vamos con ello. ¿El míster otra vez? Estaban avisando, empieza la rueda de prensa de Arbeloa. Hola míster, por aquí Alberto Pereira en directo para el Radio Estadio Noche Onda Cero. Parece una evidencia cada vez más que cuando Vini tiene que tirar del carro y está solo asumiendo responsabilidad arriba sin Kylian hace unos partidos distintos a cuando está con Mbappé. No sé si compartes conmigo esta opinión y sobre todo que me valores un poco el partido de Vinicius. No, bueno, pues es fácil de valorar porque ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo 2 golazos, pues siendo, como tú dices, el líder en la parcela ofensiva del equipo, siendo una amenaza total cada vez que coge el balón, bueno, muy agresivo, muy inteligente, como siempre digo, muy valiente, constante y bueno, pues le reservaba un poco que no quería jugármela, que no estuviese en el Clásico y por eso ha sido el cambio, porque otra vez un partido más que ha hecho un gran trabajo, ayudándonos también atrás, que es algo que siempre le agradezco a Vini, ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se junta con nuestro mediocampo y bueno, pues lo que llevo diciendo todos estos meses, un jugador fantástico, un líder nato, un compañero que todo el mundo le quiere, una gran persona y bueno, pues muy orgulloso de tenerle como jugador, la verdad es que tengo muchísima suerte. Hola Álvaro, aquí detrás Luis Castro, Radio Nacional de España. Se está comentando mucho mientras el equipo ha estado jugando, se ha concentrado. Hemos visto imágenes de Mbappé fuera de aquí, se está comentando mucho. No sé qué te parece esta situación del jugador francés. Mira, toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar. Hola, ¿qué tal Álvaro? Javier Herráez de la cadena SER. Te hago la pregunta directamente. ¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros? No, bueno, yo no entro en comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos, o sea, que lo he dicho siempre y desde que estoy en esta silla, para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco incluso cuando tenemos nosotros la posesión. Tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Creo que hoy en día, si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, como dije ayer, pues el talento solo no vale. Y bueno, pues me gusta ver cuando los jugadores entienden no solo que el compromiso es importante, sino que son propios los valores del Real Madrid, ¿no? Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido el Real Madrid, pues yo creo que
No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo, y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo, y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo, pero sobre todo por lo que somos y por cómo hemos construido la historia del Real Madrid. Mensaje muy potente este que manda Arbeloa. Estos días he estado leyendo críticas a Arbeloa, como que pues la última rueda de prensa que dio previa al partido tenía que haberlo dicho antes. Yo creo que Arbeloa ha estado dando este tipo de mensajes durante la temporada. Es verdad que ha tratado de ganarse también a los jugadores. Tampoco puede ser estúpido ahí y que desde el día 1 los jugadores estén en tu contra, pero sí que ha estado lanzando este tipo de mensajes, ¿eh? También los lanzaba en el pasado Carlo Ancelotti cuando veía cosas, ya empezaba a ver cosas que no le gustaban y que no le terminaban de cuadrar después de haber hecho una grandísima temporada con doblete de Liga y Champions. Y en esto, pues muy de acuerdo con lo que dice Arbeloa, y creo que también es de manera indirecta un palo a Kylian Mbappé, que como os digo, mañana lo comentaré en otro vídeo, pero no me parece de recibo que te largues por ahí cuando está el equipo en la situación que está. Es verdad que no vas a ganar nada, es verdad que no te estás jugando títulos, pero tienes que mantener un poquito la compostura porque eres jugador del Real Madrid y no te puedes largar por ahí. Pero bueno, no quiero adelantar más de lo que voy a hablar mañana en el vídeo. Hola Álvaro, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. ¿Entiende que haya gente molesta con Mbappé? Porque es la segunda vez que, estando lesionado, se marcha fuera, le vemos disfrutar de su tiempo libre. Ustedes jugándose la temporada en marzo y ahora también pues la Liga. No sé si entiende que haya gente que piense que no es la imagen más decorosa. Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es, y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid. Última pregunta. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de COPE. Quería preguntarte si Mbappé llega al Clásico y si Carvajal llega a poder estar disponible para alguna de las jornadas que faltan. Pues mira, vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona, y con Carvajal igual. Yo tengo todavía muchas esperanzas de que pueda jugar antes de que se acabe la temporada y bueno, se pueda recuperar y pueda despedir la temporada jugando en el campo, que es como se merece Dani Carvajal, ¿no? Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues hasta ahí teníais la escueta rueda de prensa de Álvaro Arbeloa. A mí el partido de hoy es que tampoco tiene mucho más que analizar, como os decía antes, ¿no? Es un partido en el que no te estabas jugando absolutamente nada. La camiseta del Real Madrid exige ganar siempre, exige que lo des absolutamente todo siempre y que busques la victoria, y a pesar de que no te estás jugando ya títulos de aquí a final de temporada, a mí me gustaría ver una plantilla que, pues bueno, aunque sea algunos jugadores tal, que sigan trabajando y que sigan tomándose estos partidos pues para seguir creciendo y seguir mejorando. A pesar de que en lo deportivo, pues como os digo, en cuanto a títulos y demás, aquí ya no hay nada que rascar. Próximo partido del Real Madrid será el próximo fin de semana, el próximo domingo, frente al club que estuvo pagando durante décadas a Enríquez Negreira. Jornada del Real Madrid como club que deja la victoria del Real Madrid frente a Lucas Murcia por 131-123 con un partidazo espectacular de Mario Hezonja. También recordemos que esta semana el Real Madrid de baloncesto ha ganado sus 2 partidos del playoff para acceder a la Final Four frente a Apoel. Estamos a un partido de colarnos en una nueva Final Four, creo que sería la 11ª de las últimas 15 ediciones de la Euroliga, así que a ver si el Real Madrid nos termina dejando algo bueno de aquí a fin de temporada. Ganó el Castilla Unionistas en un partido que le deja muy cerquita del playoff de ascenso, quedan 3 partidos por disputarse, y también victoria del Real Madrid femenino, si no me equivoco, por 0-2 frente al Sevilla. Así que nada, chicos, hasta ahí esos breves apuntes. Mañana volvemos con más contenido en el canal. Perdón por las horas por subirlo tan tarde el vídeo, pero es lo que hay. Así que nada, nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.